Muy bien, tengan muy buenas noches. Vamos a comenzar la reunión con el tema de hoy. Y fíjese de que ahí usted lo puede ver en pantalla. El tema ¿es necesario congregarse? Probablemente le va a sonar, tal vez como un poco básico, por decirlo de una manera, ¿va? Le va a sonar como un poco básico, como aquello de que, mire, a mí me gustaría que se metiera en uno de esos líos peludos de la Biblia, ¿va? Pero no, fíjese de que se va a dar cuenta, pues, de que a pesar de que es un tema relativamente sencillo, últimamente yo me he estado topando con la cuestión esa de que hay mucha gente y sobre todo en el caso de los cristianos, como que existe aquella cuestión de decir, no, mire, ya no vamos a la iglesia. Bueno, fíjese de que le voy a comentar algunos casos. Vaya, por ejemplo, durante la pandemia vino digámosle así, como a poner unas cosas en el debate, ¿va? Porque, por ejemplo, del lado de la Iglesia Católica, estaban con la cuestión esa de que, mire, y una confesión con un sacerdote vía Zoom, vale. Si, por ejemplo, mire, si dos personas se casan vía Zoom, porque Ay, perdón, doctor, pero qué ejemplo más bonito. no, o el otro dilema que habían puesto, ¿verdad? Porque más de alguien se iba a casar, digamos, pero ¿qué fue lo que sucedió? La fecha ellos la tenían, la fecha cayó dentro de la pandemia. Vaya, por decirle algo, se empezó el encierro como en marzo, algo por ahí así. Tal vez había gente que decía, mire, tal vez en enero, febrero nos vamos a casar en marzo o nos vamos a casar en abril. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? A la hora de las horas, los novios quedaron separados. Entonces el dilema estaba, mire, y si está el novio en un lado, la novia en otro lado, el ministro en otro lado, nos unimos vía Zoom, los podemos casar y ese matrimonio vale. ¿Va? Entonces a la hora de las horas como que era una cuestión un poco complicada, ¿va? En el sentido de decir, mire, quizás debería de poderse, ¿va? Quizás debería de poderse así aquello de que no, mire, no es necesario reunirlos, sino que también se puede hacer de esa manera. Porque también hay otra cosa, por ejemplo, que se podría alegar. Y esta actividad que nosotros tenemos de que estamos reunidos a través de la tecnología, pero no físicamente, ¿cuenta? O sea, ¿cuenta como congregarse? ¿Va? Entonces hay una serie de cosas que a la hora de las horas, si nos ponemos ahí un poco, si nos ponemos ahí un poco estrictos, como que hay un montón de cosas que se pueden debatir, ¿va? Entonces, precisamente por eso es de que no, es lo que le comentaba, ¿no? De que aunque es un tema aparentemente sencillo, pero la verdad que tiene algunos aspectos interesantes que vale la pena considerar. Por ejemplo, si vemos la cuestión esa de decir, mire, y vale la pena congregarse. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de la escritura, ¿verdad? ¿Qué es lo que la escritura nos manda? Porque en ese aspecto recuerda que la escritura pues es la base, ¿va? La escritura es la base. Y mire, por ejemplo, en este caso vamos a ver precisamente cómo hay algunos pasajes que nos hablan acerca de esto. Mire, por ejemplo, lo que ocurre en el caso de Hebreos 10 del 23 al 25. Hermano Efraín, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Hebreos 10 del 23 al 25. Amén, pastor. Man- Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén, pastor. Correcto. Fíjese de que si usted mira ese pasaje, hay algunas cosas que se ve que tienen que hacerse así como en comunidad, ¿va? Porque vaya, por ejemplo, una de las cosas que dice el escritor de Hebreos en el versículo 24 dice es, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces se ve que hay algunas cosas que las escrituras nos piden que definitivamente que no pueden ser en solitario, pues. No es aquello de que, no, mire, yo no necesito congregación. Yo no necesito congregación. No, pero lo que sucede es de que precisamente el estar congregados es una opción que nos da.
el poder estimularnos unos a otros, el poder motivarnos, ¿verdad? El poder decirle tal vez a algún hermano que está pasando por una situación difícil, mira hermano, qué bueno verlo, ¿verdad? Qué bueno verlo, de que, y sin necesidad a veces de entrar en detalles sobre qué le ha pasado ni cosa que se parezca. Luego fíjese que después el versículo 25, mire lo que dice, no dejando de congregarnos. O sea que claramente las escrituras nos dicen que el congregarnos es algo que se debe hacer. Y el escritor de Hebreos todavía menciona una situación que al parecer era un problema de que los destinatarios de la carta estaban teniendo, porque dice como algunos tienen por costumbre. O sea, más de alguien pensaba, no, mire, yo soy creyente, pero así nomás va, aquí estoy bien, yo no le hago daño a nadie, así que estoy perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vea de que en este caso está esa situación que dice, no dejando de congregarnos, dice, y mire la otra cosa que dice también, dice, sino exhortándonos, exhortándonos. Y tanto dice, "Cuando veis que aquel día se acerca". Entonces tenemos esa situación precisamente de que las escrituras nos hablan acerca de ciertas cosas que digámosle así, que yo no puedo hacer solo, pues, yo no puedo hacer solo. Ahora, claro, se puede alegar el hecho de poder decir, mire, pero para exhortar a alguien yo no necesito estar físicamente ahí, ¿verdad? Basta con que le haga una llamada telefónica y yo puedo hacerlo. Claro, se podría pensar de esa manera. Pero también fíjese de que hay ciertas cosas y tal vez le voy a dar un punto de vista al respecto. Fíjese que a mí estos programas de cocina me gustan y no me gustan. Le voy a explicar por qué sí y por qué no. Me gusta porque son bien creativos, ¿verdad? Porque a veces enseñan un montón de cosas, por ejemplo, sobre cómo darle la sazón a la comida, sobre cómo preservarla, o a veces con cosas sencillas, pues hacer comidas que pueden ser sabrosas para variar, ¿va? Hasta ahí está muy bien. La parte que no me gusta es cuando entran. ¿Quiere probar cómo me quedó? Mire, con la televisión, ¿cómo hago? ¿Usted le pasa el dedo a la pantalla? ¿O cómo se supone que hago? ¿Va? Entonces, claro, hay ciertas cosas en ese aspecto de que, por eso le decía, de que a mí hay ciertas cosas que sí me gustan y hay ciertas cosas que no me gustan de los programas de cocina, ¿va? Me gusta su creatividad, pero no me gusta el hecho de que yo estoy con aquello de que después de que han preparado algo tan rico, mire, no me puede pasar un pedazo, ¿va? Para disfrutar el resultado. Entonces, por eso es de que en este caso el escritor de Hebreos da estas recomendaciones, dice, no dejando de congregarnos, dice, algunos en los destinatarios habían perdido el hábito y todavía les dice, sino exhortándonos, pues, por lo que estábamos comentando hace un momento, que hay ciertas cosas que las escrituras nos piden que se ve que tienen que ser en comunidad. Mire, por ejemplo, lo que ocurre en Mateo 18:20. Mateo 18:20. Hermana Gladys, ¿lo puede leer, por favor? Mateo 18:20. Amén. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Correcto. Mire qué interesante, donde están dos o tres congregados, pero hace una aclaración bien importante, en mi nombre, en mi nombre. Entonces, ese es un detalle bien importante, porque vaya, a veces cuando yo he escuchado, por ejemplo, la apatía de ciertas personas por congregarse, eh, mencionan unos puntos que ya más adelante los vamos a ver porque hay una parte donde vamos a ver las excusas que pone la gente para no congregarse. Pero en este caso, ¿qué es lo que sucede? Antes de llegar a las excusas, vea de que las escrituras nos dan ciertos lineamientos. Bueno, como por ejemplo el hecho de que cuando nos congregamos, una de las situaciones que es exhortarnos, o sea, que es animarnos. La otra cosa también, por ejemplo, y que la cita de Mateo 18:20 lo menciona, es el hecho de que dice que debemos de estar congregados en su nombre. Quiere decir de que una de las cosas que es importantísimo en una reunión, por ejemplo, que se tienen que leer las escrituras, ¿va? Se tienen que leer las escrituras. Y ya a la hora de exponerlas, pues el centro debe ser el evangelio, el centro debe ser la persona de Cristo, el centro debe ser la salvación de las almas. Entonces, en ese aspecto, se ve que las escrituras son lo suficientemente claras como para decir, hay que congregarse y de qué manera hay que hacerlo. O sea, ¿qué debe de formar parte de una reunión? Porque está esa situación y que creo que nosotros en más de algún momento lo hemos visto,
Y a veces nos hemos topado con la lamentable situación que vamos a escuchar a un predicador y lo que menos usa es la Biblia. ¿Verdad? Entonces, como que queda aquella situación de que, mire, y es que qué fue lo que pasó, ¿verdad? Si supuestamente nos vamos a reunir en el nombre del Señor y lo primero que hacen es hacer a un lado las escrituras, como que ya vamos mal, ¿verdad? Luego fíjese que también hay otra situación que siempre hablando acerca de lo que las escrituras nos hablan acerca de la bendición de congregarse, tiene que ver con esto. Mire, con lo que dice Primera Tesalonicenses 5:11. Hermano Hernán, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Primera Tesalonicenses 5:11. Amén, pastor. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Correcto. Vea de que en este aspecto, ¿qué es lo que sucede? Y es lo que estábamos mencionando al principio, que hay ciertas cosas que las escrituras nos dicen que debemos de hacer, que deben de hacerse en comunidad. Dice, animaos unos a otros, o sea, otra persona más y yo. Edificaos unos a otros, otra persona más y yo. A mí me da chiste porque yo recuerdo hace unos años haber conocido a una persona que era de ese tipo de gente antisocial, ¿no? Le digo, mire, le digo, yo creo que usted es capaz de que si hubiera un pasillo para llegar únicamente a la silla donde usted se va a sentar y pudiera entrar y salir sin saludar a nadie, es capaz que lo haría, ¿me? Sí, ¿me? O sea, yo lo que quiero es llegar, que nadie me hable, que nadie me mire, llegar, sentarme, escuchar el sermón y salir de la misma manera, ¿va? Entonces, pero es la cuestión esta de que las escrituras hablan acerca de que el congregarse, pues hasta cierto punto, implica un acto de comunidad. También hasta cierto punto implica un acto de madurez, en el sentido de aprender digámosle así, a interactuar con las diferencias de caracteres con otras personas y aprender a llevarnos, y aprender a llevarnos juntos, pues, ¿verdad? Entonces son situaciones que a la hora de las horas hay que considerar. Luego mire, por ejemplo, lo que dice Primera de Corintios 12:14. Primera de Corintios 12:14. Hermana Ana de Maldonado, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Primera de Corintios 12:14. Si no, no sé si está en tráfico o está en trabajo, si no me dice para que podamos designar a alguien más. Primera de Corintios 12:14. Perdón, pastor. Dios bendiga. Lo que pasa es que se me trastornó el teléfono, pero ya ahorita. Perfecto. Ahorita voy. Dice 1 Corintios 12:14. Sí. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Correcto. Mire, qué interesante esta observación que hace. Le voy a silenciar porque ahí está, gracias, porque se le dio un poquito del ruido de fuera. Vea esta situación que dice el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas que es importante de que lo que la Biblia menciona que es la iglesia, porque la iglesia no es el edificio donde nosotros nos congregamos los fines de semana. La iglesia somos los creyentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que nosotros vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vea lo que dice el apóstol Pablo. El cuerpo no es un solo miembro. O sea, el cuerpo no soy solo yo, pues, o cualquiera de nosotros, pues, que pudiera pensar, pues sí, mire, yo no necesito a nadie más. No, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Estamos hablando, pues, de que esto tiene que ver con lo que las escrituras dicen que es la iglesia. No con lo que la gente cree que es la iglesia, o a veces también hay que decirlo, y más adelante cuando hablemos acerca de las excusas, sobre a veces situaciones en las que a veces alguna gente ha sido lastimada en las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces hay gente que ha sido lastimada en las iglesias por alguna razón y piensan de que, entonces como que les queda aquella situación de decir, no, mire, yo mejor no me congrego. Pero ¿qué es lo que sucede? Independientemente de eso, lo que las escrituras sí nos dicen es el hecho de que nosotros, como miembros de la iglesia, no de la iglesia donde nosotros nos congregamos, sino aquella que Cristo compró con su sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pertenecemos a ese cuerpo. Por eso dice, el cuerpo no es un solo miembro, dice, sino
muchos miembros. Luego fíjese que, por ejemplo, tenemos esta cita de Primera de Pedro 4 del 8 al 10. Oscar, ¿nos puedes ayudar con esa cita, por favor? Primera de Pedro 4 del 8 al 10. Primera de Pedro, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Correcto. Vea de que en todas, ahí le he subrayado precisamente algunas de las palabras que implican de que la vida cristiana o lo que es formar parte de la iglesia, ¿qué es? Es un ambiente de comunión. Por eso es que dice, ante todo, tener entre vosotros. O sea, estamos hablando de pertenecer a una comunidad. Dice, hospedaos los unos a los otros. Claro, esto del hospedaje tal vez a nosotros en la actualidad nos podría sonar un poco hasta como risible, ¿va? Pero el problema era de que recuerde que en esos tiempos, ¿qué era lo que sucedía? Muchas de las distancias se cubrían caminando, pues. Entonces, habían veces de que, por ejemplo, no es aquello que, mire, agarro el carro y me voy para mi casa, ¿va? No, sino que había una serie de cosas en las cuales habían ocasiones en las que la gente decía, no, mire, mejor quédese aquí, ¿va? Mejor quédese aquí. Algo así como lo que hizo Lot con los ángeles que llegaron a Sodoma, que les dijo, no, quédense aquí, duerman aquí y mañana se van, ¿va? Cuando Lot no los había reconocido quiénes eran. Entonces dice, hospedaos los unos a los otros. Y mire lo que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hasta aquí nosotros nos damos cuenta que precisamente el pertenecer a la iglesia, entiéndase, la iglesia que Cristo ha comprado con su sangre, es pertenecer a una comunidad, es pertenecer a un cuerpo, es pertenecer a una familia. Y hay una cosa que a mí me llama la atención dígame, hermana Claudia, perdón, sí, hermana Claudia, dígame. Hola. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, usted está haciendo como una segregación, ¿verdad? De la iglesia que conocemos y la iglesia de Jesús. Sí, porque lo que sucede es que la iglesia que enseña las escrituras, vaya, porque estamos en la cuestión esa de que algunas cosas que a veces nosotros hemos visto y que nos han dicho, mire, eso es la iglesia, en algunos casos es probable que no lo sea. Entonces hay dos iglesias. Lamentablemente, hay una que es de verdad y hay una que es de mentira, ¿va? Sí, el clon y la verdadera. Claro. Entonces, vaya, ¿qué es lo que sucede? Precisamente la parte de la idea, y por eso le comentaba al principio del estudio, de que tal vez en algún aspecto como que le podrá sonar un estudio un poco básico. Pero fíjese que yo considero pues de que es una situación que es bien importante, es una situación básica que hay que enfatizar. Vaya, por ejemplo, le voy a poner un caso. Es como, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos a leer. ¿Qué es lo primero que nos tenemos que aprender? Las letras. ¿Verdad? Si no sabemos las letras y no sabemos los sonidos, vamos a poder leer. Entonces, hay algo básico que nosotros debemos de saber antes de poder hacer lo demás. En este caso, pues precisamente hablando acerca de la iglesia, hablando acerca de congregarse, ¿qué es la parte básica? Mire, la parte básica es el hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo que ha sido comprado con su preciosa sangre a través de su sacrificio perfecto. Te comento esto, pastor. Dígame. Espero no interrumpirlo. Pastor, ¿es correcto cuando algunos predicadores han dicho, bueno, si no llega congregación o si no llega asistencia o si no llegan hermanos, ¿verdad? Yo le predico a la silla, ¿será correcto eso, pastor? Se fue el audio, pastor. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha ahora? Sí, pastor, gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las sillas vacías, pues como que habría que pensar un poco en el evangelismo, ¿no? Habría que pensar un poco en el evangelismo.
porque como que no tendría sentido estarle predicando. Vaya, está ese caso, por ejemplo, en los evangelios, cuando dice el Señor de que hubo un hombre que hizo una cena y no llegó nadie. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Mire, vayan a los caminos y agarren a la gente y éntrela. Entonces, si las sillas están vacías, entonces, ¿qué implica? Que nosotros tenemos que salir para que esas sillas se puedan llenar. O sea, hacer algo precisamente que toque el corazón de las personas. Y fíjese que vaya, le voy a comentar, le voy a comentar una cosa. Por ejemplo, Jesús dice en el Evangelio de Juan que hay una cosa bien importante que es la manera en la que el mundo se va a dar cuenta que nosotros somos sus hijos. Jesús dice en el Evangelio de Juan que nos amemos unos a otros para que el mundo crea que Él nos ha enviado. Entonces quiere decir de que no es aquello de que, mire, fíjese que nosotros pertenecemos a la denominación tal, o yo tengo el carnet de la iglesia, o yo tengo tantos años de ser cristiano y mire, tengo esta Biblia que es como para castigar a los niños poniéndosela con las manos arriba y sosteniéndola. No. Se ve pues de que la iglesia va a ser identificada, ¿por qué? Por acciones de testimonio. Por ejemplo, cuando el Señor dice en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo, y que dice una luz asentada sobre un monte no se puede esconder. A veces lo que sucede, y precisamente en base a eso que dice el hermano Efraín, a veces el problema está en pensar que la iglesia es edificio. Yo no le digo que en algún momento no se pueda llegar así, ¿va? Porque de hecho yo he conocido algunas iglesias, por ejemplo, algunas de las que han pastoreado, que están pastoreando algunos de mis exalumnos, de que, por ejemplo, que empezaron debajo de un palo de mango. O si no, mire lo que le sucedió a Pablo de en Filipos, ¿va? De que dice que se fue a la orilla del río donde estaba la gente que estaba tiñendo tela, ¿va? Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que sucede? Mire, mejor en lugar de predicar a las sillas vacías, mejor vámonos al parque y prediquémosle a la gente que está pasando ahí, ¿va? Que creo que a la hora de las horas como que va a ser un poco más educativo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Le comentaba la cuestión esta de que, por ejemplo, cuando Jesús se le apareció a Pablo, le dice algo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dice, ¿por qué persigues a mis hijos? No, le dice, ¿por qué me persigues a mí? Entonces el Señor entiende que la persecución de Pablo no era contra los creyentes, era contra él. ¿Por qué? Porque como la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces por eso es que el reclamo del Señor es: no estás persiguiendo a mis hijos, me estás persiguiendo a mí. Me estás persiguiendo a mí. Por eso que dice Pablo en 1 Corintios de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia no es el edificio. La iglesia no es el edificio. Ese podrá ser un local, podrá ser todo lo que usted quiera. Podrá hacer todo lo que usted quiera. Pero la iglesia no es eso. La iglesia no es eso. Entonces, hasta cierto punto, como que deja un poco el debate. Bueno, ¿y nosotros qué debemos de tener? ¿Debemos de tener una iglesia limpia o debemos de tener vidas cambiadas? ¿Va? Dígame, hermana Gladys. Eso fue lo que quedó en evidencia durante la pandemia, que no pudimos ir a los lugares donde nos reunimos, sino que ahí tuvimos que buscar los métodos para seguir, ¿verdad? Aprendiendo, seguir edificándonos y todo a través de las redes sociales. Ahí dejó de existir la iglesia como edificio, Claro. ¿verdad? Sino que ahí sobrevivió la iglesia de Cristo, pero porque nosotros la conformamos. Claro, es que la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. A veces el rechazo que la gente siente por la iglesia, ya le doy chance. El rechazo que a veces tenemos respecto de la iglesia es porque tal vez en el edificio donde nosotros nos congregamos hubo alguien que nos hizo algo y entonces, ¿qué es lo que sucede? El rechazo lo tenemos para el lugar. Habría que analizar cada caso si es justificable o no. Pero ¿qué es lo que sucede? La iglesia no es ese edificio. La iglesia somos nosotros.
La iglesia, o sea, de que, mire, se podría dar la situación de que el lugar donde nosotros congregamos podría venir un terremoto y caerse ya mismo, y la iglesia no tendría por qué sufrir en absoluto, porque la iglesia no es ese edificio. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Ahora sí, hermano Efraín, perdón, dígame. Muchas gracias, pastor. Es que sí, lo que usted dice es muy real, pastor, porque analizándolo bien, lo que es la persecución para los apóstoles en aquel entonces no era por sus testimonios, ni por sus personalidades, ni lo que hacían, sino que era por proclamar el evangelio de Cristo directamente. O sea, la persecución, el odio no era con ellos ni para ellos, sino que por proclamar el evangelio, pastor. Claro, por eso es de que le digo, a mí me llama la atención eso, que cuando Jesús le reclama a Pablo de que no le dice, ¿por qué perseguís a la iglesia? ¿O por qué perseguís a mis hijos? ¿O por qué perseguís a mis seguidores? No, ¿por qué me persigues a mí? Ahora, ¿por qué es eso? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La parte que, digámosle así, que, ¿cómo le diría? Como que no debemos de hacer la mezcla, como que no debemos de hacer la mezcla es identificar al edificio con la iglesia. Y si nosotros tuvimos algún problema en el edificio, hay que resolver el problema con las personas del edificio. Pero la iglesia es una cosa totalmente diferente. La iglesia es el cuerpo de Cristo que Cristo compró con su sacrificio perfecto. O sea, es una cosa totalmente diferente. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la cuestión esta de congregarse? Porque hemos estado viendo, por ejemplo, de que muchas de las cosas que las escrituras nos dicen, se ve que son cosas que se tienen que hacer en comunidad, pues. O sea, es algo que yo voy digámosle así, como a demostrar o a practicar en otras personas. Mire, por ejemplo, ahora que vamos a entrar a la parte de las excusas para no congregarse, las excusas para no congregarse. Fíjese que aquí lo que nos vamos a meter es a los problemas, por ejemplo, que se pudieron ocasionar en el edificio, que a veces algunas personas relacionan con la iglesia, pero no, el problema estuvo con el edificio. Y mire qué es lo que sucede. La primera, no es necesario ir a la iglesia para creer en Dios. Ahora, si usted me dice, mire, ¿y no es necesario ir a la iglesia para creer en Dios? No. Al edificio no. Al edificio no. Pero con las personas que Dios ha puesto ahí para que me exhorten, para que me motiven, para que me enseñen, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire lo que sucede. En este caso, pues, la idea esa de que no es necesario ir a la iglesia para creer en Dios, pues se basa en la idea de que, mire, la relación con Dios es personal, ¿va? Y es correcto, la relación con Dios es personal. Pero fíjese que tal vez hay una cosa a la que quiero llamar su atención antes de que sigamos hablando de las excusas. Usted se fija, por ejemplo, cuando Satanás tienta a Cristo, la primera tentación era bien inocente. ¿Qué le dice? Di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, ¿y desde cuándo es pecado comer? Jesús hizo la alimentación de los 5,000. Hizo la alimentación de los 4,000. A los discípulos cuando venían de pescar, que no habían pescado nada, ¿qué fue lo que sucedió? Les hizo una pesca milagrosa de 153 peces y cuando salieron a la orilla ya les tenía pescado cocinadito para comer. Pero ¿y entonces cuál era la idea del diablo de decirle que convirtiera las piedras en pan y que Jesús se negara? Porque el problema a veces de que la tentación tiene áreas bien sutiles, que tal vez en su momento podrían no ser pecado, pero si las descuidamos podrían llegar a convertirse en pecado. Porque claro, ¿qué fue lo que sucedió en esto que yo le estoy exponiendo? Lo que sucedió fue la razón por la que el diablo quería que Jesús convirtiera las piedras en pan. Porque ¿qué es lo que le dice? Si eres hijo de Dios, o sea, ¿estás seguro de quién sos? Demostrámelo, ¿no?
Por eso es que Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el problema es de que hay ciertos elementos en la tentación de que tal vez uno lo vea a simple vista y dice, no, mire, eso qué pecado va a ser, va. Entonces, claro, en el caso de congregarse, uno como que puede caer en esa situación, ¿va? De que a la hora de las horas si usted dice, mire, y es pecado no congregarse, pues la verdad que no, la verdad que no, pero de repente que tanto le vayamos dando, quién sabe lo que a la hora de las horas podría ir pasando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, fíjese que al respecto es esta situación, que la realidad, si bien la relación con Dios es personal, la Biblia dice que la fe se vive en comunidad, que era algunos de los pasajes que estábamos viendo más atrás. No puedes cumplir los mandamientos de amados los unos a los otros o sobrellevar las cargas los unos de los otros si estamos aislados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay ciertas cosas que las escrituras nos dicen de que forzosamente se tienen que hacer en comunidad. Y fíjese que esto que está acá, fíjese que un profesor mío daba esta explicación, ¿va? Yo tenía un profesor de teología que él decía de que la vida espiritual hasta cierto punto es como el carbón, de que si usted agarra una brasa encendida y la separa del fuego, ¿qué es lo que va a pasar? Eventualmente se va a apagar. Pero si yo agarro esa brasa apagada y la vuelvo a poner con las brasas encendidas, ¿qué es lo que va a suceder? Esa brasa que estaba apagada vuelve a agarrar fuego. Por eso es que las escrituras dicen, no dejando de exhortándonos, animándonos. ¿Por qué? Porque el congregarse tiene esa, digámosle así, tiene esa función. Es cierto que aunque la fe es personal, pero a veces el animarnos unos a otros, mire, solamente el hecho de que alguien más nos diga, mire, qué bueno verlo, Dios lo bendiga. Uy, usted no sabe el efecto que eso tiene, ¿no? Eso tiene un efecto bien grande. Yo muchas veces insisto, por ejemplo, que a veces hay personas que tienen problemas de soledad. Yo le digo, vaya a meterse a la iglesia, hombre, involúcrese en algún ministerio, pero en lugar de estar en su casa ahí solito rumiando su soledad, ¿va? Luego fíjese que hay una segunda excusa que es bien un poco curiosa. La iglesia está llena de hipócritas. Pero ¿sabe qué es el problema cuando hacemos esta afirmación? Que como entendemos que la iglesia es el edificio. No, pero la iglesia está formada por aquellas personas que hemos creído en Jesucristo y que Cristo ha comprado con su sacrificio perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa precisamente con esta situación de que la iglesia está llena de hipócritas? Muchos se alejan porque han sido heridos por el mal testimonio de alguien o por la imperfección de los miembros. ¿Verdad? Que de que no, mire, yo a la iglesia no vuelvo a ir. Sí, pero porque tal vez me hicieron algo. Y puede ser que ese algo sea verdad. O sea, yo no estoy diciendo que no sea verdad, porque usted tiene en los evangelios un caso bien interesante. Menciona las escrituras que cuando Jesús venía descendiendo del monte de la transfiguración, se encontró que estaban los discípulos peleando con alguien que quería que liberara a su hijo de un demonio. ¿Qué le dice el hombre a Jesús? Traje a mi hijo a tus discípulos para que lo liberaran del demonio y no pudieron. Jesús le dice, al que cree todo le es posible. Y esta frase a mí me encanta, que le dice el hombre a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, ellos me han, o sea, yo quiero creer, pero también te confieso que ellos me han decepcionado. Entonces, a veces como que se da esa situación de que a veces, a veces hay personas en las iglesias que tristemente decepcionan. Claro, lo que nosotros deberíamos de procurar es no ser esas personas. No ser las personas que decepcionan, sino ser las personas que motivan a que otras personas puedan llegar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjese que una de las cosas que dice Mateo 9, del 11 al 12, por ejemplo. Hermano Enrique, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Mateo 9, del 11 al 12. Amén, dice. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué como vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Correcto. Los sanos no. Vea qué interesante. El Señor dice, mire,
Si es que en la iglesia por eso estamos ahí, pues porque tenemos necesidad. Lo interesante del caso tal vez es que precisamente debemos de llegar para poder resolver esa necesidad. Mire, aquí esto que le he puesto se lo dejo ahí para reflexión. Dejar de ir a la iglesia por la gente es como dejar de ir al gimnasio porque hay gente fuera de forma, o dejar de ir al hospital porque hay enfermos. Ah, no, mire, yo no voy a hacer ejercicio porque verá cuánto gordo hay ahí en ese gimnasio. No, pues sí, si le deja adelgazar, pues, pero por algo tenemos que comenzar. Entonces es por eso de que está esa situación de que decir de que porque la iglesia está llena. Fíjese que a veces sucede una cosa, y yo escuché en algún momento decir, que a veces que cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, cambia a las personas, esa petición es nuestros defectos vistos en la otra persona. Cuando lo que en realidad nosotros deberíamos decir al Señor es, Señor, ayúdame a mí para poder comprender a las otras personas. Ahora mire la siguiente excusa, Estoy muy cansado o no tengo tiempo. El ritmo de vida actual hace que el domingo sea visto como un día de descanso físico o de tareas domésticas. O aquí decir, no, usted no sabe cómo me toca en el transcurso de la semana. Hay quienes hasta tienen esa famosa frase de que trabajo como negro para vivir como mulato. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? La verdad, pues, de que si nos ponemos a pensar en eso, la realidad, el cansancio espiritual suele ser más pesado que el físico. Ir a la congregación no es una tarea más, sino una fuente de refrigerio espiritual. Y mire, por ejemplo, lo que dice, esta es una cita que todos conocemos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué es congregarse? Es llegar a dejar las cargas. Entonces, claro, de nuestra parte, como miembros, como asistentes, debe de existir la actitud de decir, bueno, ya que la iglesia está precisamente para que yo tenga ese momento de comunión con Cristo y con su cuerpo, entonces lo que yo voy a buscar es botar esas cargas, pues, ¿verdad? Y fíjese que vaya, por ejemplo, Jesús dice en Marcos 2:27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Esto lo que nos demuestra es el hecho de que no es de que, ay, pobrecito Dios, si no vamos a la iglesia el domingo se va a morir. Le va a dar trauma de soledad porque nadie lo llega a ver. No, si es que lo que necesitamos a Dios somos nosotros. Los que necesitamos a Dios somos nosotros. Por eso es que el Señor dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. O sea, el ser humano necesita un día para que su cuerpo descanse y un día y en ese día que va a descansar, que busque la presencia de Dios. O sea, que haya el descanso físico y también que haya el refrigerio espiritual. Ambas cosas son necesarias. Ahora mire también la otra excusa. Y aquí nos metimos un poco al principio. Mejor veo la reunión por internet. Mire, si bueno, fíjese que a la iglesia central le pasó, por ejemplo, de que cuando inauguraron el canal de televisión, la asistencia bajó. ¿Verdad? Porque mucha gente dice, ¿y para qué voy a ir, va? ¿Para qué voy a ir? Ahora, la tecnología es una bendición, pero puede convertirse en una excusa para la comodidad excesiva. Yo entiendo de que vaya, por ejemplo, qué bueno que existen medios de comunicación, pero ¿para qué es? Para alcanzar a los perdidos. O en aquellas situaciones, imagínese, es una persona que esté en el hospital, que esté en diálisis, que esté en una situación así, no le va a decir, no, mire, Dios no lo va a bendecir porque usted no deje esa cama del hospital y va a ir el domingo a la iglesia. Hermano, ¿y cómo hago usted? ¿Cómo hago si aquí me tienen todo entubado y no puedo salir? Entonces, hay cierto tipo de personas que definitivamente eso sí les sirve. Pero ¿qué pasa con aquella persona que pudiendo no lo hace? Ahí ya la cosa cambia, ¿no? Ahí ya la cosa cambia. Y es que fíjese que esto es, por ejemplo, como en el caso de los magos, ¿va? Los magos que venían bien de lejos y que no tenían la revelación que tenían los judíos, ellos venían con una instrucción bien clara, ¿va? ¿Dónde ha nacido el rey de los judíos? Hemos visto su estrella y lo venimos a adorar.
Y los escribas que lo tenían ahí cerquita, no lo fueron a ver. No lo fueron a ver. Entonces, en ese aspecto como que está esa situación. La realidad, el contenido, o sea, la prédica, se puede consumir digitalmente, pero la comunión no. No puedes abrazar a un hermano, servir en un ministerio o participar de la Santa Cena de manera plena a través de una pantalla. Fíjese que, por ejemplo, bueno, dice, el cristianismo es una fe de presencia. Así como Dios se hizo carne para estar con nosotros, nosotros debemos estar presentes para los demás. Hoy me estaba contando una persona, porque los días jueves está en este ministerio del adulto mayor. Y le digo, como ellos regalan comida, yo también me la calo, o sea, me dan mi pedazo de comida a mí y yo aplico como adulto mayor, le cuento, porque no estoy tan jovencito como parezco. Entonces me regalan mi comida. Me comí una flauta rellena que habían llevado para ellos, y pasa una de las hermanas y me dice, lo veo pensativo, me dice. Le digo, es que el pensamiento después de haberme comido una de las flautas que tenían ahí adentro, le digo, pero, después le di, empezamos a platicar y me dice, mire, me dice, ¿sabe qué? Me dice, porque mi énfasis era lo bonito de ese ministerio, ¿va? Claro, esto que le estoy contando aplica para cualquier ministerio, llámese ancianos, llámese cárceles, llámese lo que usted quiera. Entonces, mire, me dice, fíjese de que yo, por ejemplo, hace 2 años me acabo de separar de mi esposo, me dijo, ya mis hijos ya están grandes. Entonces, una de las cosas que yo sentí el impulso de Dios, pero de tener que hacer, fue el venir a servir en un ministerio. Pero después pensé, como mi esposo me había dejado, pensé que yo tenía que trabajar, porque si no, no iba a comer, ¿va? Entonces dice de que empezó a trabajar, a cuidar unas ancianitas. Hasta que ella se empezó a enfermar. Ella se empezó a enfermar. Y entonces los hijos le dijeron, no, mira, mamá, no trabajes y que no sé qué, ella no. Tiene 3 hijos, entre los 3 hijos le ayudan, y ella también, que dice que hay otros hermanos que le regalan sus fichitas. Y cuando empezó a asistir al ministerio de los ancianos, comenzó a sanar. A mí lo que me deja la moraleja de esto es lo siguiente, que a veces parte de la sanidad está en servir. Por eso a veces los ministerios en hospitales, los ministerios en cárceles, los ministerios con ancianitos, los ministerios con niños, que es una de las cosas que nos enseñan precisamente el propósito por el cual la iglesia está puesta. Porque la iglesia está puesta precisamente para llegar a esas personas, para llegar a los ancianitos, para llegar a los enfermos, para llegar a los que están en la cárcel. Bueno, ya ve que una de las cosas que forma parte del ministerio de Jesús, ¿qué es? El liberar a los cautivos. Dígame, hermana Claudia. Sí, hola. El tema es que la iglesia está para ir a dar, ¿verdad? No para ir a recibir. Es correcto. Porque, o sea, nosotros no podemos alimentarnos solo una vez a la semana y decir yo aquí me recargo, yo aquí renuevo mis fuerzas. No, no puede renovar sus fuerzas una vez a la semana, solo 1 hora. No. Para mí, las fuerzas se renuevan de día en día y la comunión con el Señor es día a día, porque todos los días yo necesito de Él. Y un pastor decía, la iglesia, al congregarse es un postre. Y ahí voy a deleitarme, a comerme ese sorbete, estar con mis hermanos, pero la comida fuerte, la proteína, y lo que yo necesito para fortalecerme es en mi casa, día a día, en comunión con el Señor, buscándole en ese rincón secreto junto con Él. Y allí está la comida sólida. Congregarse es deleitoso estar con los hermanos, cuando son hermanos que como lo decía el punto anterior, ¿verdad? Que no son hipócritas, que no son actores, porque la palabra hipócrita es un actor, alguien que interpreta un papel. Entonces, no deberíamos de estar pensando que vamos a ir a recibir a la iglesia, sino que a la iglesia vamos a dar. Así es. Y es que sabe a veces qué es lo que sucede, que por ejemplo, la gente que a veces tiene
por decir así, tiene cierto problema con la iglesia, estoy hablando de las iglesias en general, no me estoy refiriendo a ninguna en específico. Parte del problema es que solo quieren ir a recibir y no a dar. Porque la idea sería yo voy a recibir, pero para después ir a dar. Ahora, claro, aquellas personas que solamente digan, ay, no hay aire acondicionado, las sillas no tienen cojín, que mire que el pastor no tiene mal gusto para vestir, va. Ahí como que hay ciertas cosas que andan mal, va. Porque la idea es que nosotros deberíamos de ir a recibir para después ir a dar. Por eso este testimonio que me estaba dando esta hermana que les estaba comentando, a mí me gustó bastante en el sentido de decir que ella empezó a entender que no solamente es escuchar, sino que también hay que servir. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno ayuda a otras personas, una de las cosas que es bien importante y que uno puede ver es la mano de Dios transformando la vida de las personas. Esa es una cosa que le digo, no tiene precio, pues. El hecho de poder decir, mire, hay un alma que se salvó. Bueno, mi hija un día de estos anduvo, porque en la iglesia donde ella está, tienen ministerio así de llevar comidas a los ancianitos. Las veces que ha podido ir, me dice, le digo, ya viene renovada. No, me dice, ir a hacer eso me cambia totalmente la perspectiva de muchas cosas. Porque entre otras cosas, a veces al ver que hay otras personas que tienen necesidad, a nosotros una de las cosas que nos produce es ser un poco más agradecidos, ¿va? El hecho de poder decir, mire, la verdad de que yo me estoy quejando por cosas en las que Dios me está bendiciendo, por ejemplo, ¿va? O como en el caso del ministerio de las cárceles, el hecho de poder saber de que usted está haciendo, digámosle así, está siendo utilizado por Dios para llevar luz a las tinieblas, para hacer eso que dice Jesús, ¿va? De que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y acuérdese que las puertas no son para atacar, las puertas son para defender, ¿va? ¿Por qué razón? Porque el Hades se cierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el ministerio de cárceles? Nosotros abrimos la puerta y entramos al Hades para sacar a alguien de ahí. Así como me decía, la verdad, hace unos años me decía una persona, empezamos ciclo y ahí está que yo le empecé a dar los lineamientos y toda la cosa de cómo iba a ser la materia. Y me dice, mire pastor, me dice, yo le quiero pedir su ayuda. Vamos a ver, le digo, ¿de qué se trata? Yo pensé que me iba a salir con la típica excusa de que es que mire, yo soy rudo para la tecnología y ese tipo de cosas. Me dice, yo salí de la cárcel hace poco, estudié teología y en la cárcel, y lo que estoy haciendo es venir para acá para terminar el estudio de teología. Entonces le digo yo, no hombre hermano, ¿cómo va a creer? Le digo, aquí estamos para servirle. Le digo, es más, le digo, piense una cosa, si Dios lo sacó de ahí, ¿cómo va a creer que no le va a ayudar aquí afuera a poder terminar sus estudios? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ministerios como esos, ¿qué sucede? Nos hacen ver la realidad del evangelio, nos hacen ver la finalidad de la iglesia. Vaya, fíjese, es como ese pasaje de Malaquías del diezmo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? A veces mucha gente lo critica, pero le diré, en el fondo encierra un asunto que vale la pena comentar, ¿va? Que dice, trae todos los diezmos al alfolí, dice, ¿y para qué? Dice, y haya alimento en mi casa. O sea que la idea de la iglesia es que haya alimento para las personas que lo necesitan en todo sentido. Ah, mire, que si se puede dar comida, pues regalemos comida, o que existe el ambiente para que pueda haber alimento espiritual, pues que bueno, que puede haber también alimento espiritual, ¿va? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? El propósito de la iglesia, ¿qué es? Llegar a los perdidos, fortalecer la fe de los débiles, así como
así como dicen los profetas, ¿va? Que habla acerca de la perniquebrada, de la extraviada, de la enferma, y bueno, menciona 4 tipos de ovejas que dice que son a las cuales se debían de atender y que los pastores no las atendían. La otra cosa, por ejemplo, no encuentro una iglesia que me guste. Dice, a veces se busca la iglesia perfecta que tenga la música exacta, la duración ideal y el mensaje que nosotros queremos oír. Fíjense que esto yo lo he visto muy frecuentemente con personas de dinero, que a veces las personas de dinero quieren asistir donde un pastor que tenga dinero y que tenga el nivel de vida que ellos tienen. Pero si encuentran un pastor que no entra dentro de esos parámetros, no, mire, ahí yo no puedo ir. ¿Cómo va a creer de que yo o don fulano voy a ir a una iglesia así? Entonces, tristemente está ese problema. La realidad, cuando buscamos una iglesia basada solo en nuestras preferencias, nos convertimos en consumidores en lugar de servidores. Perspectiva, la pregunta no es qué me ofrece esta iglesia a mí, sino dónde me quiere Dios para que yo pueda servir a otros. Por eso es de que estábamos leyendo allá, de que dice de que, ¿cómo se llama? El hecho de que son exhortados, de que lo que dice, por ejemplo, Pablo en Gálatas 6.1, va en Gálatas 6, perdón, que dice sobrellevar las cargas de los otros. O sea, es algo que se hace en comunidad. Y mire, por ejemplo, lo que dice Eclesiastés 4. Dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces tenemos esa situación de que a la hora de las horas, lo que la iglesia debe ser es testimonio, es apoyo, ser luz en medio de las tinieblas, presentar el mensaje de Cristo. Eso es lo que la iglesia está llamada a hacer y eso es lo que la iglesia debe ser. Ahora, vamos a meternos a una parte interesante y es esta, mire, la forma correcta de congregarse. La forma correcta de congregarse. A lo que nos vamos a meter ahorita es, bueno, y cuando nos congregamos, ¿qué se supone que tenemos que ir a hacer? ¿Verdad? Entonces, mire algunas de las cosas que nos dice la Escritura sobre qué es lo que debemos de hacer. O sea, qué hay que hacer para congregarse bien. Mire, por ejemplo, lo que dice Hebreo. Hermana Olga, si nos lee, por favor, Hebreos 10 del 19 al 22. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vea de que nos habla acerca de 4 cositas bien interesantes. Y las 4 están en el versículo 22. Número 1, corazón sincero. Número 2, plena certidumbre de fe. Número 3, purificados los corazones de mala conciencia. Y número 4, lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿qué implica? Y me gusta la relación que hace el escritor de Hebreos, en el sentido de decir, mire, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, ¿dónde está el énfasis? Que precisamente lo que le da sentido a la iglesia que es el sacrificio perfecto de Cristo, porque de lo contrario seríamos un club social. Seríamos alcohólicos anónimos, seríamos club de leones, ¿verdad? Seríamos cualquiera de esas cosas. Pero ¿dónde está precisamente lo que nos da ese efecto de unidad? El hecho de que Cristo con su sangre nos ha permitido que ahora podamos entrar al lugar santísimo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora mire qué es lo que dice, acerquémonos, número 1, con corazón sincero. Número 2,
en plena certidumbre de fe. Número 3, purificados los corazones de mala conciencia. Número 4, lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Implica de que tiene que haber una actitud. Como la hermana Claudia decía muy bien, es que el ser cristiano es un estilo de vida, del cual el congregarse es una parte. El congregarse es una parte. ¿Por qué es una parte? Porque no quiere decir de que, pues como yo fui el domingo a la iglesia, pues entonces ya, ¿cómo se llama eso? Ya llené el tanque, va. No, es que eso es cosa de todos los días. Por eso es que Jesús dice en el Evangelio de Lucas que si alguno lo quiere seguir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tomar su cruz cada día, dice el Evangelio de Lucas. Cada día. Y vea de que aquí en este sentido nos dice, mire, queremos acercarnos a la presencia de Dios. Hagámoslo así. Número 1, corazón sincero. 2, plena certidumbre de fe. 3, purificados los corazones de mala conciencia. Y 4, lavados los cuerpos con agua pura. Ahora mire, por ejemplo, la otra cosa que dice por acá, en Eclesiastés 5.1. Hermana Gladys, si nos lo puede leer, por favor. Eclesiastés 5.1. Amén. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Mire qué tremendo esto. Dice, cuando fueras a la casa de Dios, dice, acércate para oír y no para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Y el sacrificio de los necios cuál es? Mire, hermano, ¿y usted fue el domingo a la iglesia? Sí. ¿Y de qué predicaron usted? No me acuerdo. Como para decir, ¿y qué fueron a hacer, po? Fue un culto de cuerpo presente. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente andaba a ver a dónde. Su mente andaba a saber a dónde. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De parte nuestra debe de existir esa situación de pensar, bueno, cuando yo voy a la iglesia debo de ir con la actitud de poder escuchar. Y esto que le estoy diciendo, se lo digo porque yo en más de alguna ocasión, en algunas partes lo he visto, de que yo le pregunto a la gente, mire, man, como a veces cuando llego, así como dicen, yo pasando iba, mire, hermano, y ¿cómo está el sermón? Tal vez a los servidores que están en la puerta y todo, no sé. Y hoy con la excusa de que tienen la Biblia en el celular, peor todavía, ¿va? Se están echando la chateada en redes y todo. Entonces su cuerpo está ahí, pero su mente y su corazón no están ahí. Cabe preguntarse, y no soy juez ni nada como para decirles, imagina espiritualmente qué provecho están teniendo esas personas. Por eso es que dice, y no para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal. Dígame, hermana Claudia. Y ese versículo es bien chistoso porque la gente cree que sentándose adelante van a oír mejor, ¿verdad? Pues sí. Y la verdad que la palabra oír allí es la misma palabra Shema, que es la palabra que dice, pon atención, obedece, interésate, ponte vivo, sé consciente, ¿verdad? No solamente se trata de sentarse cerca, sino la intención con la que yo voy a estar delante sentándome cerca, ¿verdad? No solamente, yo me voy a acercar porque Eclesiastés dice que yo me tengo que acercar para oír bien. Y fíjese de que aquí está una situación, yo a veces tengo mis dudas, por ejemplo, de la gente que le gusta sentarse atrás. La gente que le gusta sentarse atrás es porque se quiere distraer. O sea, ya de entrada ya van con la sana finalidad de no poner atención. ¿Va? Ya van con ese sano propósito de no poner atención. ¿Va? Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? A mí me gusta, por ejemplo, ciertas actitudes, por ejemplo, cuando hay personas que anotan, ¿verdad? Cuando hay personas que anotan. ¿Por qué razón? Porque entre otras cosas hay interés. Claro, debemos de preocuparnos porque la información sea correcta, porque el mensaje sea bíblico, pero asumiendo que todo eso está bien,
le diré, es bien bonito a veces a esa gente que, mire, yo hace años conocí una persona que de veras, seguramente ya para esta altura ya de estar muerto porque era un anciano. Él era un vigilante de construcción y andaba un maletín cuadradito, y en ese maletín cuadradito andaba 3 cosas. Andaba la ropa de trabajo, un radio en la época pre-internet, un radio y su Biblia. Pocas veces he visto una Biblia tan rayada y con tantos comentarios como esa. Le digo, yo vi esa Biblia y vi la persona y a mí me quedó el sentimiento, este sujeto la lee. Y no solo la lee, sino que se ve que la Biblia está cambiando su vida, ¿va? ¿Por qué razón? Porque, mire, usted hablaba con esa persona y ese tipo tenía algo. Ese tipo tenía ese no sé qué, que solamente la gente que tiene una relación con el Señor la tiene, ¿va? Así como en el caso de los apóstoles, ¿va? Que dice de que eran hombres sin letras y del vulgo, pero veían que eran seguidores de Jesús. Ese tipo tenía algo. Entonces, que es una de las cosas que tiene que ver, que yo debo de acercarme con la idea. Claro, acercarme no es como tal vez no tanto que me voy a sentar en la primera fila, ¿va? Sino el hecho del interés. El interés, ¿verdad? De poder decir, yo voy a tratar de buscar la presencia de Dios, que el mensaje que se va a decir, ver qué es lo que Dios me quiere decir a mí. Fíjese que a mí, a más de alguien, a veces en algunas iglesias me preguntan, porque a veces no siempre me invitan a predicar, a veces voy de oyente, ya sea por qué razón no soy el invitado. Entonces, a más de alguien me pregunta, ¿y qué le parece el mensaje? Va? Pero esperan que yo les haga un análisis así peludo, ¿va? De que mire que el sermón sirvió por esto, que no sirvió por lo otro. Yo siempre les digo una cosa, mire, le digo, fíjese que cuando yo vengo en este plano, yo no vengo a criticarle. Incluso puede ser una persona hasta de poca educación, pero si es una persona que ama al Señor, yo escucho y aprendo bastante. Pero ¿dónde está el asunto? El asunto está en la actitud. El asunto está en la actitud. ¿Verdad? De que no es aquello de que, ay, mire, es que no ha estudiado teología, ¿cómo va a creer que yo voy a escuchar a ese sujeto? No ha llevado griego conmigo. Si eso qué importa usted, eso qué importa. Si el asunto es salud, el asunto es si es una persona que ama a Dios, si es una persona que la presencia del Espíritu Santo es notoria en su vida. A la hora de las horas, eso es lo que manda, pues. Ahora, claro, es cierto de que a veces es bonito escuchar a una persona preparada, a una persona que tiene su conocimiento, que tiene sus años de estar en el Evangelio, que no le quepa la menor duda, Pero no por eso quiere decir, bueno, ya ves lo que le pasó al profeta Amós, que cuando alguien le decía, ¿y vos qué crees que sos profeta? Y él les dice, no, yo no soy profeta, él dice, soy boyero, yo trabajo con bueyes. Pero ¿sabes qué? Le dijo, yo trabajo con bueyes, pero el Señor me sacó de los bueyes para venir a predicar. Pero la diferencia es que yo ahorita, aunque soy boyero, pero vengo con la autoridad de Dios, que eso es lo que manda. Ese es el asunto importante. Bueno, vamos a aprovechar este momento precisamente que es donde servimos la mesa para sus comentarios, para sus preguntas, que muchas veces son los que enriquecen pues todo esto, ¿va? No tanto lo que yo digo, sino muchas veces lo que el Señor habla a través de ustedes. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún Amén, pastor. comentario, pues, a ver, dígame, hermano Efraín. El libro de los Hechos, capítulo 2, pastor, es donde habla, ¿verdad? Que cuando la llegada de cuando descendió el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando la iglesia de Cristo nace, estaban juntos, estaban unánimes, dice la palabra. O sea que la iglesia de Cristo nació unidos. Es Así es. necesario congregarnos. Amén, pastor. Incluso vea, ya que menciona eso de que, por ejemplo, Pablo fue llamado al ministerio,
ahí en Hechos 13, cuando él estaba sirviendo en la iglesia de Antioquía como profeta y maestro, junto con los otros que estaban ahí, que menciona que había uno que se había criado con Herodes el tetrarca, uno que se llamaba Manahem, ahí los menciona. Pero ¿qué estaba haciendo Pablo? Estaba sirviendo en una iglesia. Y de hecho, mire, hay un libro, por cierto, está en internet, yo le recomiendo que si usted se lo puede leer, lo haga, se llama El modelo de Antioquía, que explica precisamente cómo la iglesia de Antioquía funcionaba. Así se llama el libro, El modelo de Antioquía, ¿verdad? Entonces, porque ahí explica precisamente cómo era que esa iglesia funcionaba en muchos aspectos, en la predicación, en el evangelismo, en la alabanza. Hay una serie de cosas bien bonitas. Así se llama el libro, El modelo de Antioquía, porque eso es precisamente, hay cierta clase de bendición que se da precisamente cuando estamos como iglesia, pero esa bendición no es para que nos hagamos gordos de bendición, sino que es para que compartamos la bendición. Bien, mi hermana Gladys. Referente a eso que último que acaba de decir, es lo que dice el Salmo 133, ¿verdad? Cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice al final, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. No en que el edificio sea lujoso, ¿verdad? Exacto, y a veces no aprovechamos. Hay personas que no pueden y quisieran congregarse, y hay gente que se congrega y llega a perder el tiempo, como usted dice, ¿verdad? Yo en mi servicio, como yo soy consejera, hace mucho tiempo, en el mezanine vi a unas jóvenes que todo el culto estuvieron plática y plática y en el teléfono. Entonces, a la hora del llamado, fue la primera que me le acerqué. Y le fui a hacer la pregunta, ¿verdad? Que si ella ya había recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Sí, me dijo. Ya me dijo. Pero yo es que me sentía, no sé, molesta, de todo. Y yo le dije, ¿de verdad ya lo recibió? Sí, ya lo recibió. Es que no se le nota, le dije yo, porque en todo el culto ha estado distraída, platicando, y solo se me quedó viendo, y hasta ahí lo dejé y me fui. Seguramente se habían molestado con usted por hacerle esa observación, ¿va? Es que en todo el culto estuvieron platica y platica, eran como 3, y en el teléfono. Entonces, yo estaba atrás, entonces yo estaba viendo todo desde el principio. Entonces, de verdad que hay gente y cuando uno llega y les pregunta, todavía tienen cara de decir sí, ¿verdad? Pero no se les nota la verdad, o lo hacen, no sé, solo por sacárselo a uno, ¿verdad? Para que uno, ya no le diga nada. sí le dice a uno, sí, pero no, ¿verdad? En realidad no. Entonces, y sí, este salmo, ¿verdad, pastor? Que sobre eso está hablando, ¿verdad? Sobre la comunión, la bendición que Dios envía cuando estamos así unidos en armonía, en comunión. Y vea qué interesante que el énfasis de las escrituras ahí en ese aspecto no es tanto en las cosas que hay alrededor, sino en la actitud con la que nosotros llegamos, ¿verdad? En armonía. Claudia, dígame, perdón. Hola. Sí, con respecto a eso, ¿verdad? Que decía la hermana, yo creo que ese ha sido el mayor engaño que ha hecho el enemigo a la iglesia del Señor, hacerle creer que por estar en un templo ya es cristiano, ¿verdad? Porque si no tengo devoción, no tengo deleite de estar delante de la presencia del Señor, si no tengo ese anhelo de estar con Él, esa intimidad, lastimosamente no hay una conversión verdadera, porque yo sé que nosotros no podemos juzgar, pues, pero el Señor también lo dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Si hay indiferencia, si hay insolencia, si hay malcriadeza a la palabra, si hay rechazo a la palabra, ¿cómo voy a ir a disfrutar el reino de Él cuando me muera o cuando Él venga si yo no lo he disfrutado aquí, si yo no me he deleitado aquí? Porque a veces la gente dice que este es un proceso y cada quien sabe su proceso, pero yo creo, pastor, que cuando Cristo te enamora, cuando Él te abraza, cuando Él se manifiesta, no hay pecado que pueda resistirse al amor de Cristo. Por eso lo dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Él? Ni la muerte, ni la vida, ni los pecados nos pueden separar, pero
¿Qué es lo que pasa? Me ha engañado el enemigo y lo decía un pastor que Satanás le ha dado una pastilla de placebo a la iglesia, haciéndole creer que es cristiana cuando en realidad no lo es. Lo único que tienen es acallada la conciencia, han tratado de huir del infierno, pero no han huido de sus pecados todavía. Y es que por eso le comentaba hace un rato el problema ese que se da en la tentación, ¿verdad? De que le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Usted le pregunta a ese tipo de gente, ay, ¿y fuiste a la iglesia? Sí. Ajá, pero ¿a qué? Bueno, ¿a qué? ¿Qué fue, qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué fue lo que sacaste de ahí? ¿Verdad? Como eso que decía nuestra hermana Gladys, ¿verdad? El problema ese de esa gente es que usted les pregunta, ¿y ustedes el domingo dónde estuvieron? En la iglesia. El problema es haciendo qué. Ese es el problema, haciendo qué. Entonces, claro, parte de la actitud que nosotros debemos de tener en ese sentido es el hecho de poder decir, no, mire, vaya, usted se fija, por ejemplo, lo que dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo por ustedes no les puedo responder, pero lo que sí les puedo responder es lo que yo voy a hacer. Y la cosa es esta, de que vaya, porque tal vez se puede decir, ay, ¿de qué sirve que yo lo piense si los demás no piensan así? No, pero es que mire, si empezamos uno a uno, yo le aseguro que en algún momento el cambio se va a ver, pues. En algún momento el cambio se va a ver cuando las personas empiecen a ver, mire, el cambio que se produce en mí, el cambio que se da cuando yo me congrego con una buena actitud, el cambio cuando yo busco la presencia de Dios con un corazón sincero. No, hombre, eso es otra cosa, ¿verdad? A Veamos. veces hasta quedarse dormido, pastor, o sea, si yo me quedo dormido, al final es estupor lo que hay, adormecimiento y no, la palabra no va a penetrar porque el diablo tiene adormecida a la iglesia, porque no hay Ujú. deleite. Sí. Y eso es lo triste, no hay deleite. Tomamos asistir a un lugar por costumbre, por tradición, por miedo al infierno, pero no por devoción y deleite. Y eso es lo que el Señor un día me preguntaba, ¿te deleitas? ¿Te deleitas? Yo le tuve que decir que no, pues no me estaba deleitando, pero le pedí ayuda a Él. Y Mm. créame, pastor, que cuando uno le pide ayuda a Él responde. Ajá, pero y eso es lo importante, precisamente llegar a ese entendimiento que eso es lo que nosotros debemos de ir a hacer. Ahora bien, por eso hacíamos esa aclaración, ¿verdad? De lo que es la iglesia en sí y lo que es en todo caso, digamos, ¿cómo se llama esta cuestión de los edificios? ¿Verdad? Porque no sé, hace años escuché a un pastor poner un ejemplo bien interesante que dice que una vez habían invitado a un católico a su iglesia. Y cuando el católico entra a la iglesia, lo primero que dice es, dice, no hay santos, dice. Y el pastor le dijo, no, le dijo, esos vienen a las 5 de la tarde. O sea, porque no es el edificio, pues, no es el edificio. El edificio puede ser el edificio más lindo, puede ser más lo que usted quiera, pero sin la presencia de Dios, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Sin vidas cambiadas que sirvan de luz para para que el inconverso pueda ver a Cristo en nosotros, la tarea no está hecha, ¿verdad? Entonces, ese es un asunto ese es un asunto que es bien importante. Veamos, ¿algún último comentario antes de mostrarles el tema de la próxima semana? Dígame, hermana Olga. Pastor, Perdón, sí, hermana Ana, dígame. pastor, disculpe, una pregunta. No sé si tocaron ese versículo donde uno dice, cuando va a evangelizar, uno le dice, y hace la pregunta, pero se está congregando. Y uno, bueno, en el caso mío, generalmente saco, acuérdese que la palabra de Dios no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Será correcto eso, pastor? El congregarse. Ok.
Sí, claro, claro. No, tocar ese versículo a las personas que me dicen, no, antes me congregaba, pero hoy ya no. Fíjese de que en la medida de lo posible, si algo se puede hacer al respecto, habría que pensarlo, porque le voy a poner un ejemplo. Yo una vez, por ejemplo, en un evangelismo me topé con una persona que yo le empecé a hablar del Señor y me dice, es que yo soy caído, me dice, y en la iglesia me dicen que no hay reconcilio. Duro, ¿va? Entonces le digo yo, mire, le digo, yo lo que le puedo opinar, le digo al respecto, es, por ejemplo, vaya, no, creo que después de Judas no se me ocurre peor pecado que el de Pedro al negar a Jesús, ¿va? Pero ¿qué es lo que sucede? Usted ve que después de la resurrección, qué fue lo que sucede? Jesús va donde Pedro, le pregunta 3 veces si lo amaba, Pedro le responde que sí. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Lo estaba perdonando y estaba pasando la página. Entonces, a veces como que hay que aprovechar esos momentos también, precisamente para poder dar un poco de luz a esa gente que por alguna razón la han herido de esa manera, ¿verdad? Si se da la oportunidad, si se da la oportunidad, hay que aprovechar de dar un poquito de luz a personas que han sido heridas de esa manera. Dígame, hermano Hernán. Hola. Buenas noches, pastor. ¿Cómo estás? Bendiciones. Dígame. Buenas noches, compañeros. Felicitar a los que se graduaron el fin de semana pasado, pues que Sí, pero no Dios era les, muy, muy directo, pero si no se va a reír. Pues sí. que Dios Gracias. les guste, ¿verdad? Sí, con el respeto que todos nos debemos, yo considero de que tal vez nosotros que estamos en esta clase, valga la redundancia, pues como decía el pastor, eh, yo, aunque no me inviten a predicar, yo escucho, dice el pastor. Vaya, y gracias a Dios, pues que el pastor tiene algo que se llama humildad. Y yo agradezco a él porque nos enseña esa parte del pastorado que muchos pastores no la enseñan, ¿verdad? Entonces, ahora bien, a veces nosotros como ya tal vez tenemos un poquito de días de caminar en el evangelio, como decía el pastor, no, hombre, si este tema, decía el pastor, este tema es bien básico, decía él al principio de la clase. Sí, pero para nosotros tal vez pudiese ser básico, pero para otras personas tal vez no. Es algo pues sí, ¿verdad? Que ellos ven con otra manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces nosotros escuchamos a pastores, tal vez pastores nuevos, tal vez pastores que empiezan, o tal vez que no han tenido el privilegio de ser instruidos como lo hemos tenido nosotros, y venimos tal vez a criticar, ¿va? Al que está predicando. Y decimos, no, hombre, si ese, de eso ya, o decimos nosotros, no, hombre, si es que eso no, ya lo había yo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hemos sido llamados para otra cuestión, pero hay alguien en la congregación que sí llevó palabra de Dios por medio de ese pastor. Entonces no tenemos que nosotros perder, digamos, esa visión, ese sentir, pues, porque nosotros ya a estas alturas de la vida, como decía la hermana, yo le respondí que no al Señor, que no me deleitaba. Entonces, si un neófito escucha decir eso a la hermana, ella, esta señora con quién habla, o sea, sí me explico. Que claro, porque ellos tienen todavía que crecer bastante. ¿Y No qué es lo que entienden el proceso. están en un proceso? ¿Y qué es lo que sucede? En la mayoría de las iglesias, grandes y pequeñas, la gente dice, puchica, de un versículo y 45 minutos. Y Jesús lloró y se estuvo 45 minutos. Pues sí, porque no predicó, lo fue a contar historias de su vida, de su familia y de otras personas, y chistes y todo lo demás. Se le olvidó predicar a Jesucristo. Por eso que las personas ya no tienen la comezón de oír, esa comezón que dice que vamos a tener, o el deleite que dice la hermana, o quedarnos con hambre para el otro culto, esperarlo con ansia y ir a la iglesia a congregarnos. No, porque lo vemos como que, el chiste, Entonces, tenemos nosotros que cambiar todo ese sistema y esa es la responsabilidad a la cual nosotros hemos sido llamados, ¿verdad? Por eso las personas dejan de congregarse porque no, o sea, lo mismo sienten estar en la iglesia congregándose
Y lo mismo sienten estar en la banca del parque chisteando o naipeando, viendo la novela, lo mismo sienten. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios, no se mueve la conciencia de la persona, no va, y qué bonito lo que dijo la hermana, no hay pecado que se resista a la presencia del Señor. Pero es por eso, porque muchos pastores y predicadores han dejado el verdadero propósito, que es predicar a Jesucristo tal cual está escrito en la palabra de Dios. Y Amén, fíjese, hermanos. y fíjese, correcto, y fíjese que precisamente parte de la falta del deleite es un fenómeno bien curioso, que hay iglesias que están suspendiendo el culto de la tarde. Sí, cabal. Sí, Pero cabal. como la gente no está llegando. Ah, pues no, para ver a su familia. Sí, debo decir que sí, ¿verdad? Pero bueno, ya son. Y lo otro ya tal vez para terminar, porque sí ya nos pasamos, creo yo. El pastor ya siente hambrita, el pastor. Sí, lo otro es también como hoy todo mundo transmite, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente, no, lo voy a ver hoy me toca lavar, ahí lo voy a ver por la televisión. Y entonces, que va a predicar fulano, ahí por la tele lo voy a ver. Ya la gente religiosamente cree que porque ya lo vio por la tele, porque ya lo vio por el Facebook, ya salió de su compromiso. Porque claro, como el sentir es como un partido de fútbol. Cuando un partido de fútbol en la semifinal no la transmiten en vivo. Ellos la transmiten hasta allá. ¿Para qué? Para que la gente, para ver el partido, vaya al estadio y consuma, ¿verdad? Entonces, todos esos puntos hay que verlos. Así que mucho cuidado ahí. Bendiciones, hermano. Le damos al eh, Señor. Gracias, pastor, por su bueno, enseñanza. déjeme hacerle un cierre con esto. Fíjese que yo hace muchos años conocí a una congregación que el pastor, ya era un pastor anciano, que toda la gente lo tenía como el pastor Nervesa, ¿va? Porque todo el mundo se dormía cuando predicaba. Y esa vez resulta, lo que hacían era de que para que la gente que no se diera el problema de que si él predicaba no llegaban, no decían cuando él iba a predicar. Y esa vez llega una invitada a la iglesia y resulta que cabal lo mismo, va, como no decían cuándo era que iba a predicar, viene y resulta de que pase este hermano a predicar y todo el mundo, ay, digo, el pastor Nervesa. Esta persona, yo escuché el testimonio de ella, decía, yo no entendí por qué ellos decían eso, porque cuando él empezó a predicar, a mí me pareció tan interesante lo que estaba diciendo, que cuando el pastor hizo la invitación para recibir a Cristo, yo me puse de pie y lo recibí. Entonces, Ujú. como que el problema no es, como que el problema es actitud, pues, el, Sí, cabal. con qué corazón llego yo, Sí. ¿verdad? Entonces, bueno, ya son cosas que nos quedan para la reflexión, ¿va? Déjeme Sí. comentarle, déjame comentarle cuál va a ser el tema para la próxima semana y vamos a hablar acerca del profeta Daniel, pero hay dos estudios en el canal, pero acerca de los eventos proféticos. Pero la próxima semana vamos a hablar acerca de Daniel como persona, ¿verdad? Sobre los desafíos que él tuvo que tener, porque una de las cosas interesantes de Daniel, que de los profetas es uno de los que tuvo uno de los ministerios más largos, y a pesar de que su ministerio fue bien largo, él se mantuvo fiel en todo momento. O sea que él vivió todas las etapas del proceso, a ser joven cristiano, ser anciano cristiano, creyente, digámosle, porque aunque sí Cristo está mencionado y Daniel profetiza al Mesías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ser creyente joven, ser creyente adulto, ser creyente anciano. Prácticamente a Daniel le tocó vivir todas esas etapas, ¿va? Entonces la próxima semana vamos a hablar acerca de el profeta Daniel, que mire, ya va a ser el 5 de febrero, qué rápido vamos, ¿va? Qué rápido vamos. Así que no me resta más pues que agradecerle su presencia, ¿verdad? Aunque ha sido virtual, pero mucho hemos aprendido. Así que más tarde va a estar subido el video y vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por los hermanos que se conectaron, bendice sus vidas, que lo que se ha dicho pueda en algún momento tener, que la semilla caiga y produzca mucho fruto. Bendice sus vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga y
Bendiciones. Amén. Gracias, Bendiciones. pastor. Dios bendiga a todos. Gracias, pastor. Dios bendiga. Dios bendiga, pastor.